Buenas noches, bienvenidos a este webinar sobre habilidades de coaching para gerentes de proyecto. Les doy las gracias por la confianza, por dedicarnos esta hora para compartir experiencias y nuevas tendencias que hoy se manifiestan en el ámbito de los proyectos y en particular como nuevas necesidades para los líderes de proyecto. O sea, lo que vamos a trabajar en esta hora que dura este coaching es la parte soft del proyecto, o sea, la parte que hoy creo que es cada vez más importante. Vemos en las organizaciones que hoy una de las habilidades más importantes que tienen que manejar los líderes de proyecto es las habilidades blandas, las habilidades de relaciones interpersonales, cómo se relaciona con los otros, cómo lidera, cómo motiva, cómo entusiasma. O sea, el nuevo contexto y las nuevas exigencias que hoy impone la dirección de proyecto, que también vamos a analizar un poco, ha hecho que el desafío de los responsables de proyecto sea mucho más, o sea, de mucho mayor peso, todo lo que tiene que ver con el ámbito del comportamiento humano que con lo específicamente técnico que le toca manejar en el proyecto. No quiero decir que lo técnico no tenga importancia, todo lo contrario. Lo que sucede es que lo humano, el manejo de las relaciones humanas en el proyecto está tomando mayor importancia, mucha más importancia que la que tenía anteriormente. Entonces hay un cambio cultural muy importante que no es, como dice en la agenda, cambio, o sea, no en el sentido de que se contrapone al cambio metodológico. Son dos cosas que tienen que ir de la mano, o sea, el cambio cultural tiene que incorporar los aspectos metodológicos que hoy necesitan los proyectos. Y lo que queremos es dedicar un espacio de este webinar a qué es el coaching, y cómo el coaching puede ayudar a los desafíos de la moderna dirección de proyectos, o sea, cómo las herramientas y las habilidades de coaching pueden ser útiles para los líderes de proyecto. Y la esencia de la presentación está en un trío de elementos que son el ser, las acciones y los resultados, que es precisamente lo que vamos a desarrollar a lo largo del webinar, para que dentro de un rato, hacia las 9, terminando el webinar, estemos llegando a las conclusiones. ¿Por qué esta presentación? Porque lo que vemos en las organizaciones es que cuando un proyecto comienza, imaginan que las relaciones dentro del proyecto se van a dar de una cierta manera con el auxilio de las tecnologías y todos los medios que hoy disponen las organizaciones. Pero a medida que el proyecto avanza, vemos que estas relaciones no son como uno las imagina y que en general se van deteriorando a lo largo del proyecto y que las comunicaciones, en vez de mejorar, muchas veces realmente se complican más y las relaciones dentro del equipo de proyecto se vuelven más difíciles, se vuelven más complejas, con lo cual lo que uno aprecia cuando, por ejemplo, participa de cursos o de actividades en la empresa, lo que uno aprecia es que el proyecto, a medida que va avanzando, los indicadores se van deteriorando.
O sea, los indicadores de proyecto van de alguna manera siendo cada vez más negativos, como que el proyecto cada vez se aparta más de, de sus objetivos, cada vez su desempeño es más dificultoso. ¿Cómo apreciamos esto? ¿Cómo lo vemos? Y lo vemos a través de una insatisfacción general, o sea, lo que vemos en las organizaciones, hay como una insatisfacción general, hay como un darse cuenta de que así, la manera que hoy estamos trabajando en proyectos y manejando proyectos, no es la adecuada, no es la forma que no es la forma que quisiera. Entonces, las, las, las manifestaciones de los que participan de proyectos son de insatisfacción. O sea, hay un contexto general de insatisfacción. Y este es un poco el, la raíz de la necesidad justamente de un estilo de liderazgo distinto. O sea, esta insatisfacción general que vemos en los participantes de los proyectos de todo tipo nos lleva a pensar que algo tiene que cambiar, que tiene que haber otra forma de encarar los proyectos. Y entonces, cuando hablamos de otra forma, empezamos a ver que los resultados de los proyectos no son adecuados. O sea, hoy cuando uno analiza en distintas empresas y en distintas industrias, lo que vemos es que la gente se queja porque los proyectos no logran los resultados buscados. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Bueno, cambiemos la forma de actuar, cambiemos las acciones. Muchas empresas ven que sus proyectos no cumplen los objetivos, no terminan como es esperable que terminen, entonces proponen, por ejemplo, incorporar algún software de gestión de proyectos, un Microsoft Project, un Primavera, o sea, darle otra forma a, a las acciones, otra manera de llevar las acciones. Y puede ser que resulte y puede ser que sea suficiente y que a través de una modificación en la forma de actuar se logren mejores resultados. Pero también vemos que en muchos casos no alcanza. Y vamos a un concepto que es el ser. Y por ser entendemos la forma en que manejamos las relaciones dentro del proyecto, la forma en que miramos, en que observamos los comportamientos. El ser sería la manera ¿eh? de ser y la manera de actuar dentro del proyecto. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces para lograr mejores resultados no alcanza con modificar las acciones. Para lograr mejores resultados necesitamos modificar la forma de ser. Y esto es lo que queremos presentar y trabajar a lo largo del webinar. ¿Qué significa esta otra manera de ser? Y déjenme presentar algo que nos pareció interesante, que fue un reportaje que se le hizo al director técnico argentino que trabaja en España, Diego Simeone, en un diario argentino, La Nación. Bueno, la foto es adecuada para la hora, en Argentina son las 20 horas 10 minutos, o sea, el momento ideal para estar pensando en un asado, tal como lo está preparando Diego Simeone en aquel momento en su casa. ¿Cuáles son las cosas que queremos rescatar
de este reportaje lo que dijo Diego Simeone. Algunos conceptos. Dice Simeone, a veces escucho la frase, sos un gran motivador. O sea, le atribuyen a él que es un gran motivador. Y dice, no, o sea, yo no motivo. La motivación es interna, es de cada uno. Y esto es muy importante que lo diga alguien de otro ámbito distinto al laboral o al de proyectos, por ejemplo, el ámbito deportivo, porque es muy valioso en sí mismo y aplica también a las relaciones dentro de las organizaciones y dentro de los proyectos. El líder no motiva, el líder lo que hace es genera las condiciones para que la persona que trabaja en ese ámbito encuentre en sí misma sus propios motivos por los cuales hacer mejor un trabajo o dedicarle más esfuerzo o más empeño o buscar nuevas maneras de hacerlo, nuevas maneras de fabricarlo. Entonces, la motivación es interna, es de cada uno, dice Simeone. Lo que uno hace como líder es despierta la motivación interna. Y claro, como todas las personas son distintas, cada persona es única y es un mundo en sí mismo, lo que motiva a uno no motiva a otro. Entonces, dice Simeone, a algunos habrá que hablarle de una manera y a otro de otra. El gran desafío, dice Simeone, es leer las emociones de cada uno. O sea, si yo quiero llegar a mis colaboradores, quiero que me entiendan, quiero que se compenetren de los objetivos comunes que tenemos, el gran desafío que tengo como líder es leer las emociones de mi gente, de mis colaboradores. Otra pregunta que le hace el periodista. ¿Quién es un buen entrenador? Y Simeone contesta, yo creo que las diferencias entre los técnicos en fútbol no son muchas. O sea, uno transmite ciertos conceptos, arma una estructura de equipo de una manera, otro de otra, pero todos somos parecidos. Y acá viene lo que creo que vale la pena destacar. El mejor entrenador es aquel que a un jugador 5 puntos lo hace jugar 8 o 9 puntos. Y eh, esto también vale en proyectos. En proyectos, un buen líder de proyecto es aquel que a su gente le hace dar más, o sea, logra de su gente resultados mayores a los que normalmente da. ¿Por qué? Porque justamente hace que la gente encuentre motivos en sí misma por los cuales ve que es conveniente a su carrera, a su crecimiento, a su desarrollo, ese, digamos, ese esfuerzo de dar más. Y para terminar con Simeone, y creo que esto también aplica a proyectos, dice, ¿necesitas futbolistas inteligentes? Y por supuesto que sí, pero ¿qué es tener inteligencia? Es como persona saber crecer, es absorber, preguntar, querer aprender, estar abierto a nuevas experiencias, estar abierto a nuevas formas de entender los trabajos, de entender las relaciones dentro de las organizaciones. Tiene la inteligencia de saber escuchar, y dice Simeone, y no es fácil. Fíjense esta frase de Simeone, ¿vos creés que todos te escuchan? No, te miran, pero no te escuchan. Y esto nos pasa en los proyectos.
O sea, en los proyectos también, en las reuniones, cuando se pretende transmitir objetivos, no todos se escuchan, no todos están realmente compenetrados 100% de lo que el responsable de proyecto busca transmitir. Ahora, esto lo traemos de un ámbito que es el ámbito deportivo. Estos conceptos de Simeone vertidos en el ámbito deportivo, ¿son aplicables al ámbito de los proyectos? Y entendemos que sí. Entendemos que sí porque los proyectos también compiten. Y los proyectos compiten con cambios en el contexto social, tecnológico, legal. O sea, el proyecto es cambio, pero su contexto sigue cambiando. ¿Qué está pasando hoy en el mundo de los proyectos? Cada vez hay mayor cantidad de interesados. ¿Quiénes son interesados? Aquellos que tienen intereses en el proyecto. Cada vez hay más interesados, cada vez hay interesados que ven el proyecto como un beneficio, interesados que ven el proyecto como un perjuicio. Y estos interesados van a buscar interactuar con el proyecto. ¿Cuál es el otro gran desafío de los proyectos? Los equipos de proyecto son cada vez más multidisciplinarios. Necesito formar equipos con las distintas disciplinas, con las distintas tecnologías que hay que desarrollar e incorporar durante el proyecto. Ni hablar de las presiones sobre costo y plazo del proyecto y de la mayor exposición al riesgo. Este es el ámbito de competencia. Este es el nuevo contexto en el cual tienen que trabajar los equipos de proyecto. Déjenme entonces, por un momento nada más, ir a las fuentes, ir a las bases de cuál es la esencia del proyecto. Y la esencia del proyecto es el valor que después a su término genera para la organización. O sea, la esencia del proyecto son las mayores ventas que se logran cuando el proyecto concluye, son los nuevos mercados que se ganan, las nuevas tecnologías, las reducciones de costos, o sea, el valor que el proyecto le genera a la organización, esa es la razón de ser del proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos dudas, tenemos incógnitas sobre cómo vamos a llevar adelante el proyecto, sobre cómo vamos a manejar los procesos del proyecto. Como también tenemos dudas sobre cómo va a ser el resultado final. O sea, muchas veces no conocemos el resultado final del proyecto. Y tampoco muchas veces conocemos cuál va a ser y cómo va a ser ese valor, cuál va a ser el volumen de ventas, cuál va a ser el comportamiento de la organización cuando incorporemos una nueva metodología o un nuevo software de gestión, o cómo se va a comportar esa estructura metálica ante determinadas situaciones. O sea, siempre hay mayores o menores dudas sobre estos aspectos del proyecto, de sus resultados y de lo que después el proyecto genera como valor para la organización. Y estas dudas las llamamos incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que hoy está pasando en los proyectos? Hay una creciente incertidumbre, un creciente desconocimiento, por un lado. Y por otro lado, en los proyectos, todo proyecto es una confluencia de sistemas. Y todo proyecto es también un lugar donde intervienen múltiples interesados. ¿Y esto qué le da a los proyectos? Complejidad. ¿Qué significa complejidad? Complejidad significa que no hay linealidad entre causa y efecto. Yo tomo una decisión esperando que sucedan determinadas cosas y no suceden. Bueno, eso es lo que pasa en los proyectos. Las decisiones y las consecuencias de las decisiones no son lineales.
No son sistemas lineales donde uno toma una decisión y automáticamente se produce un resultado acorde a lo que se espera. Muchas veces los resultados que se logran no se condicen con los valores esperados. De modo que, ¿qué tenemos hoy en nuestro mundo de proyectos? Creciente incertidumbre y mayor complejidad. O sea, hoy los proyectos, en general, la incertidumbre es cada vez mayor y la complejidad también es creciente. Y entonces, acá es donde los proyectos tienen que encontrar respuestas adecuadas. Pero las respuestas a estos nuevos desafíos no pueden ser solamente técnico y metodológicas. Por supuesto que lo metodológico cumple una función muy importante, pero no alcanza. O sea, este nuevo contexto de proyectos de incertidumbre y complejidad requiere cambios culturales. ¿Y qué es cultura en definitiva? Cultura es el sistema de valores y creencias que guían el accionar de una sociedad u organización. O sea, cultura es aquello que entendemos que para nuestra organización es conveniente porque dio resultados en experiencias anteriores y por lo tanto conviene volver a repetirlo. Entonces, la respuesta a los nuevos desafíos de los proyectos no puede venir solamente de lo técnico metodológico, sino que tiene que haber un cambio en la forma de entender los proyectos, la dirección de proyecto, la participación de la gente en la dirección de proyectos. Y acá es donde entonces vemos la importancia del ser. O sea, si queremos mejores resultados, tenemos que empezar a cambiar nuestras acciones, pero a partir de otra manera de entender los proyectos y sus desafíos, con otra cultura, con otros valores. O sea, los aspectos más blandos del proyecto, los aspectos vinculados a las relaciones humanas, a las comunicaciones, a los comportamientos, empiezan a tener un peso que tal vez antes no lo tenían. ¿Por qué? Porque la complejidad y la incertidumbre es mucho mayor. Quienes estamos en ingeniería o quienes conocemos conceptos de ingeniería, sabemos que ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos. O sea, toda estructura no puede ser más fuerte que los cimientos, aquello a lo cual está, digamos, apoyada en su base, en su suelo. Y este concepto, que ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos, me permito aplicarlo a proyectos y decir que ningún proyecto es más fuerte que su equipo. Y esto lo sabemos, por experiencia sabemos que el factor clave del éxito o del fracaso de un proyecto es su gente que logra trabajar en equipo, que logra funcionar como equipo, complementarse como equipo. Y esto no es nuevo, o sea, el PMI, por ejemplo, el Project Management Institute, la guía de gestión de proyectos, el PMBOK, viene ya en las últimas ediciones hablando cada vez más sobre estos temas, ¿no? O sea, el PMI ahora para mantener la certificación PMP requiere juntar créditos en 3 áreas, el triángulo del talento lo llama, y esas áreas son áreas de gestión técnica, de gestión estratégica y de liderazgo. O sea, el liderazgo pasa a tener un rol tan importante como el conocimiento del negocio y como el conocimiento de la metodología.
Y en la propia guía del PMBOK, cada vez más hace énfasis en las habilidades interpersonales, en el manejo de las relaciones humanas, en definitiva. Entonces, ¿qué necesitan hoy nuestros proyectos? Cada uno en un proyecto cumple un rol, cumple una función, pero en ese rol, en esa función, necesito que también tenga habilidades de liderazgo. O sea, el liderazgo es algo, es una competencia que no solo debe ser del responsable del proyecto, que por supuesto, además de responsable, tiene que ser líder, sino que líder tiene que ser también todo aquel que colabora, que participa de un equipo de proyecto. Entonces vamos a ver qué significa este liderazgo asumido por todos los integrantes o por todos aquellos que tienen responsabilidades dentro del proyecto. ¿Cuáles son estos nuevos paradigmas? O sea, no es una habilidad que solamente es requerida por el jefe, o sea, no solo el jefe tiene que ser líder. Líder tiene que ser aquel que participa y trabaja en equipo, porque en definitiva es una actitud ante la vida, es una forma, el liderazgo es una forma en que damos respuesta a nuestros desafíos. Hoy se habla mucho de liderazgo, qué significa ser líder, y todas estas distintas maneras de entender el liderazgo, todas confluyen en una conclusión, que para ser líder dentro de un grupo, primero y fundamental, es necesario ser líder de uno mismo. O sea, el liderazgo empieza por mí y después se continúa en mi relación con el otro. Si yo preguntara qué significa ser líder de uno mismo, por supuesto que habría muchísimas respuestas y me dirían honestidad, coherencia, autoconocimiento, y por supuesto que todas serían correctas. Pero ser líder de uno mismo, en esencia, no es otra cosa que ser uno mismo. Ser uno mismo significa soy como soy, no tengo otra fachada, no tengo doble discurso, soy coherente y si me equivoco o estuve mal lo reconozco. Es muy difícil ser líder dentro de un grupo o ser reconocido como líder si la gente lo percibe como no confiable, como alguien en cual es difícil creer o es difícil confiar. Entonces el liderazgo empieza en mí y el liderazgo significa ser como soy, reconocer mis defectos como mis virtudes, mis fortalezas como mis debilidades. Por ejemplo, Steve Jobs, el fundador de Facebook, Mandela, un gran líder. En Argentina, el cura Brochero, próximo a ser santo. O esta persona que fue la que inició en Europa todo el movimiento de socorro a los refugiados de Siria, ¿no? Organizó los grupos de ayuda a los refugiados de Siria. Todas estas personas ejercieron el liderazgo una vez que asumieron las responsabilidades por las cuales hoy son conocidos. O sea, empezaron a ser líderes una vez que empezaron a ser famosos. Entiendo y todos creo que están de acuerdo conmigo que no. Fueron líderes antes y ser líder antes les permitió, por un contexto especial en el que les tocó asumir ese liderazgo, hacerse conocidos. O sea, fíjense, fueron líderes porque cambiaron el mundo o su entorno, pero no tuvieron ni poder político, ni militar, ni económico previo. O sea, cambiaron mucho, pero no tenían la fuerza o el poder relevante y equivalente al cambio que luego hicieron.
nadie pudo anticipar los cambios que produjeron, ni siquiera ellos mismos los pudieron anticipar. O sea, eso es ser líder. Ser líder significa, en primer lugar, empezar a cuestionar y empezar a ver que, si bien el desafío es grande, tengo algo para dar, tengo algo para hacer, tengo algo que aportar. Y después las circunstancias irán diciendo cuánto crece mi aporte, cuánto crece mi contribución al medio en el que estoy involucrado. Entonces, ¿en qué consiste ese liderazgo que primero está como escondido, escondido, digamos liderazgo en la sombra, pero que después se hace manifiesto cuando la persona pasa a ser conocida? Pero este liderazgo no necesita de la retribución o no necesita del reconocimiento. Es un liderazgo que podemos empezar a gestarlo en nosotros. Y es fundamentalmente empezar a cambiar la forma de observar el mundo. No aceptar las cosas que nos vienen dadas y porque vienen dadas necesariamente son válidas o son buenas. O sea, cuestionar y cuestionarse los paradigmas. Es desafiar y repensar viejos hábitos, antiguas prácticas. Es asumir con coraje las decisiones que tomo y muchas veces sin saber bien qué va a pasar a partir de esta decisión. Es tener el coraje de asumir el riesgo de ir hacia lo desconocido. Es la disciplina de perseverar y no ceder. Es la disciplina de ser perseverante, paciente y saber que es difícil. El camino no es fácil, pero tengo que tener la disciplina porque sé que el resultado va a llegar. Y es también una ingenua esperanza, es también, digamos, esperar algo que tal vez otro no entienda y decir, pero yo en el fondo creo que esto se puede, de que el cambio es posible. Es compartir la pasión por eso que hago. Entonces, si hago como una síntesis, liderazgo es la forma de observar, el cuestionamiento, el repensar, el coraje, la disciplina, porque en definitiva liderazgo en las organizaciones necesita lograr resultados, es la esperanza y es una pasión y es una visión. Parece muy complejo, parecen muchos conceptos y me gustaría que todos estos conceptos los sinteticemos en algo mucho más tal vez simple, pero no por ello dejan de tener valor estos conceptos. ¿Qué pasó en esta figura? ¿Qué vemos en esta figura? Que esta persona, al querer agarrar la pelota, se cae y pierde la pelota, y la pelota cae. Entonces, si uno le preguntara a la persona qué pasó, el hecho creo que es innegable. Todos los que estuvieron ahí estuvieron de acuerdo que la persona se cayó y a partir de esa caída se cayó la pelota. A partir de ese hecho, que es, insisto, fue visto por todos y todos coinciden, vienen las explicaciones. Si le preguntamos a la persona ¿qué pasó? Se cayó la pelota porque me caí yo. Ahora, ¿por qué? Porque me distraje, porque corrí demasiado rápido o porque no vi un obstáculo. O sea, porque soy parte de este hecho que terminó en este accidente. Esa es básicamente una explicación. ¿Y la otra cuál sería? Y la otra sería, no tengo nada que ver, es que hay una ley de gravedad que es anterior a mí, que me hizo caer y que hizo además caer la pelota. O sea, se trata fundamentalmente de qué respuestas doy en la vida, en la organización, frente a los hechos que me pasan. O soy víctima y entonces yo no puedo hacer nada, sino que las cosas pasan y son ajenas a mí, o soy protagonista.
O sea, las cosas pasan, pero yo tengo algo que ver, yo puedo hacer algo, porque si soy víctima voy a dar una respuesta tranquilizante. Me tranquiliza, pero en definitiva digo, pasó, pero no tengo nada que ver. No es mi culpa, la culpa es de otro. El problema está fuera de mí. O soy protagonista y la respuesta es generadora de cambios, generadora de nuevas acciones. En las organizaciones es muy común ver reuniones donde los jefes que participan en las reuniones son muy benignos, son muy complacientes cuando escuchan por qué no se hicieron las cosas. Y escuchan justificaciones como nosotros hicimos todo bien, pero el proveedor falló, aquel no hizo bien, o sea, nosotros hicimos todo bárbaro, el problema está afuera. Entonces, cuando los jefes permiten ese tipo de justificaciones, empezamos a generar una cultura de víctimas, una cultura de no depende de nosotros, depende de aquel, del otro, del tercero. Ser protagonista es, si bien no puedo cambiar todo, pero algo sí puedo hacer. En mi metro cuadrado, en aquello en que yo participo, algo puedo hacer. Muchas veces, cuando termina un curso de gestión de proyectos o cursos que damos, la gente nos dice, bueno, pero ¿y si esto nunca se va a aplicar en mi empresa? Entonces, ¿por qué estamos haciendo el curso si en definitiva yo no creo que mi empresa aplique esto? Entonces la respuesta que damos es, pero empezá vos. O sea, no esperes a tus jefes o a o a que la organización cambie. Empezá vos, aquello que vos en tu entorno, con tu gente, con tu grupo, crees que podés hacer mejor. Empezá vos a ser protagonista de ese cambio. No vas a cambiar el mundo, aunque lo pretendas, no vas a cambiar la organización, pero vas a cambiar ese metro cuadrado en el que vos te movés día a día y vas a hacer que los que compartan con vos ese espacio empiecen a entender el trabajo y las relaciones que de él se derivan de otra manera, de una forma distinta. Entonces, hoy los proyectos, por la complejidad y la incertidumbre a que están sometidos, necesitan integrantes que sean protagonistas. Directores, líderes de proyecto que no simplemente sean jefes, sino líderes en el más amplio sentido de la palabra. Y líderes, directores de proyecto, líderes que permitan que su gente desarrolle las habilidades de liderazgo. El verdadero jefe que es líder, ¿por qué es líder además de jefe? Porque quiere que su gente crezca, así como a él le gusta esto que hace, quiere que a su gente, a sus colaboradores también le guste y crezcan con la asignación, crezcan, o sea, exacto, con las cosas en que puedo influir. En definitiva, hablamos de un equipo con liderazgo compartido y adaptativo. Y esto me gustaría remarcarlo, no es un deporte que yo practique ni que tampoco siga, pero sí sé, porque me lo han comentado y a veces lo he visto, esto es muy claro en el rugby. El rugby es un deporte donde el equipo funciona a partir del liderazgo que va cambiando en función de la situación del juego. Y en determinada situación, líder es uno por la función que cumple y ante otra situación el liderazgo lo puede asumir otro. O sea, y hay un capitán, pero ser capitán no significa que sea el único líder. No, justamente permite que el liderazgo. ¿Y qué es liderazgo? Y liderazgo es visión, que como dijimos antes, es que alguien, por la experiencia que tiene ante la situación que está, ve algo que el resto no ve, propone una salida, propone un rumbo y como le creen, como confían,
entienden que vale la pena ir por ese camino, seguir ese rumbo. Entonces, ¿qué desafíos plantea hoy la nueva o la moderna dirección de proyecto? Primero y fundamental, tenemos que mirar los proyectos desde otra perspectiva, cambiar nuestra forma de observador del proyecto. En mi experiencia, yo creo que la mayor parte de los problemas en los proyectos radica en que el sistema proyecto, porque el proyecto es un sistema, lo estamos encarando mal. O sea, no estamos entendiendo cómo funciona el sistema proyecto. Entonces, como no entendemos al sistema proyecto, hacemos diagnósticos erróneos y decisiones equivocadas. Es como un médico. Si el médico no entiende al sistema del cuerpo humano, si no lo comprende bien, el diagnóstico que haga va a ser erróneo y la medicina que aplique va a estar equivocada. Lo mismo el proyecto. Si no entendemos al sistema proyecto como un sistema incierto y complejo, con todo lo que eso significa, o sea, si pretendemos que el proyecto es algo lineal, es algo que armamos un plan de proyecto y todo tiene que ocurrir como está en el plan, no estamos entendiendo cómo funciona este sistema. Y entonces empezamos a cometer errores por la falsa o por la errónea apreciación. Y también muchas veces se esperan comportamientos del proyecto que éste no está en condiciones de brindar. Por ejemplo, dijimos que el proyecto es incierto. Y si es incierto, yo no puedo trabajar en forma determinística. ¿Qué quiero decir? Estimamos que una actividad va a demorar 3 semanas. Entonces, en el Gantt ponemos una barra de 3 semanas. Bueno, y ahora que pusimos que es 3 semanas, entendemos que seguro va a ser 3 semanas. ¿Qué nos dice la experiencia? Que lo único seguro es que no va a ser 3 semanas. Porque es incierto. 3 semanas no es una mala estimación, pero no es que después sea exactamente 3 semanas. Pero cuando esperamos que realmente sea 3 semanas y después nos enojamos o presionamos o tomamos decisiones en represalia porque no fue 3 semanas, es porque no estamos entendiendo el sistema proyecto. Pero esto requiere cambios, como les dije, esto requiere cambios en la forma de observar, porque si cambiamos la manera de entender y de observar los proyectos, vamos a cambiar la manera de actuar. ¿Y qué sabemos por experiencia? ¿Va a haber resistencia al cambio? Sin duda que va a haber resistencia al cambio. O sea, el cambio, ¿por qué nos resulta difícil? Porque, como dice Peter Senge, las personas no se resisten en sí mismos al cambio. Lo que a las personas les preocupa es que ellas sean cambiadas. Esa es la resistencia mayor, a ser cambiadas, no tanto al cambio en sí mismo. Y acá me gustaría incluso agregar este pensamiento de Goethe, este poeta y escritor alemán, que dice que lo que mejor que puedes hacer por otra persona no es enseñarle tus riquezas, sino hacerle ver las suyas propias. Entonces, cambiar la forma de observar, tratar de manejar la resistencia al cambio y hacerle ver a las otras personas las riquezas que ellos mismos poseen, en esencia, esto es coaching. Y esto es la esencia de este mensaje ya en la última cuarto de hora, próximos a terminar, pero esta es la esencia del coaching. Entonces, en este último tramo del webinar, veamos un poco qué es coaching. Y uno de los libros, creo yo, mejores libros de coaching de este actor Wolf,
el libro lleva este título justamente, dice que coaching es el arte de soplar en las brasas, el arte de soplar las brasas. Eso es coaching y así se llama el libro. O sea, soplar para que haya fuego donde hay condiciones. ¿Qué significa? Que todos nosotros, todos tenemos un fuego interior, todos tenemos algo que nos gusta, algo que nos apasiona, algo que nos hace sentir plenos, que nos da gusto. Y bueno, es descubrir ese fuego interior, es descubrir eso que las personas pueden dar y pueden hacer y que realmente los planifica. Es un proceso de diseño del futuro, de la persona y de su integración al equipo de proyecto y al equipo de trabajo. En definitiva, coaching es una revalorización de la persona, que creo que hoy es muy importante, porque a pesar de toda la tecnología y de todos los avances tecnológicos, creo que los problemas que siguen subsistiendo en las organizaciones son los problemas humanos. No hemos encontrado la vuelta para resolver los temas relacionados con el comportamiento humano. Y para terminar con Simeone, un concepto más, una pregunta más que le hacen: ¿cómo te llevas con la rebeldía del jugador? Y dice: al jugador, que todos llaman rebelde, yo prefiero llamarlo diferente. El otro día escuchaba a Sampaoli, que es otro técnico, y él decía que los entrenadores administramos emociones. Y, digamos, creo que es una definición muy importante. Los líderes administran emociones, los líderes de proyecto administran emociones. O sea, administrar emociones es una cualidad o una habilidad propia del liderazgo, y eso es coaching, ¿eh? Y el coaching, para que sea, digamos, un atributo del liderazgo, empieza por cuestionar, empieza por no aceptar las cosas porque sí, y sobre todo cuando esas cosas no generan los resultados que esperamos, ¿no? O sea, si queremos nuevos resultados, no podemos seguir insistiendo con formas que ya reiteradas veces probaron que no íbamos a llegar. Entonces requiere cuestionarse estructuras que consideramos rígidas en nuestra forma de ser, de pensar. Se trata no solo de aprender, sino también de responder a la pregunta ¿quién quiero ser? Es aprender a transformarse. Entonces, el coaching empieza por uno mismo. Yo puedo, como líder, usar las habilidades de coaching con otro, siempre y cuando primero haya empezado por mí mismo. Cuando yo haya experimentado en mí el cuestionamiento, en mí haya experimentado esta necesidad de cambio o de tratar de ver las cosas de otra manera. Por lo tanto, el coaching, lo mismo que habíamos dicho del liderazgo, es un proceso dinámico que empieza por mí y después va a otro. ¿Y cómo llego al otro? Ayudándolo al logro de sus metas. El coaching no dice qué hacer, no dice cómo hacer, cómo ser, cómo actuar. No, es ayudar a los colaboradores de mi equipo, a mi grupo de colaboradores, a acortar las brechas que nos separan de nuestros objetivos. Y acá aparece un concepto clave en coaching, que son las brechas. O sea, para que haya un ámbito donde el coaching se pueda dar, tiene que haber una brecha. ¿Y qué es esta brecha? Y esto es clave entenderlo, porque el que primero tiene que empezar a reconocer la brecha es uno mismo. Y luego eso me va a facilitar mucho ayudar a otros a reconocer su brecha. ¿Cómo se produce esta brecha? ¿Qué es la brecha esta que hace mención el coaching? Hoy estamos en una situación A, trabajando de una cierta manera,
viviendo incluso de una cierta manera, con ciertas prácticas, con ciertos valores, en una cierta cultura. Si todo sigue así como hoy, o sea, si las cosas más o menos se van a seguir desarrollando como estamos hoy, o sea, con los paradigmas y las acciones actuales, y es de esperar que dentro de 3 años, 5 años, estemos en B. ¿eh? Y acá surge la pregunta clave, dentro de 3 años, dentro de 5 años, ¿quiero estar en B? Muchas veces, conversando con otras personas, y cuando estas otras personas hablan de su trabajo y de cómo están trabajando, uno le hace la pregunta, ¿y vos dentro de 5 años querés seguir ahí? Y llevado al mundo de los proyectos, si yo sigo manejando proyectos como estamos manejando siempre, vamos a estar en B. Pero es lo que yo quiero del proyecto. O sea, con lo que hicimos hasta hoy, vamos a estar en B, pero es lo que realmente queremos. Y ahí surge que no. O sea, surge como un distrés, surge como un darse cuenta de que no, con lo que estamos haciendo hoy, no quiero llegar a B. Hay una insatisfacción, condición esencial para que aparezca una nueva realidad, otra forma de ver las cosas, que se puede estar en una situación C, y justamente esta es la brecha de que hablamos. La brecha está entre lo que lograríamos si todo sigue igual y lo que quisiéramos lograr a partir del cambio que percibimos como necesario. Y esta brecha la tengo que encontrar primero yo. O sea, si yo sigo trabajando como estoy trabajando hoy, y bueno, voy a lograr los resultados que logré hoy. Quiero eso, y si no quiero eso, es que entonces hay algo que tengo que cambiar. Y cuando yo empiezo con este proceso de cambio, este liderazgo que voy tomando en mí mismo, lo voy logrando y lo voy transfiriendo y lo voy, digamos, de alguna manera compartiendo con otras personas. Porque en definitiva el coaching es lo que acorta la brecha entre las intenciones que todos tenemos y los resultados que logramos. El coaching acorta la brecha entre lo que sé, lo que tengo y puedo, y aquello que no sé, no puedo, aquello que quiero y no tengo. Pero hay que darse cuenta de esta diferencia, hay que darse cuenta de este gap entre lo que sé, tengo y puedo. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta de esta diferencia, aparece la insatisfacción. Y eso es lo que va a permitir entonces empezar a trabajar nuevas formas de observar, nuevos modelos mentales que me permitan salir de la situación a la cual llegaría si nada cambia y empezar a transitar un camino distinto hacia nuevos resultados, hacia nuevas formas de accionar para llegar a esos resultados. O sea, el coaching interviene en el ser de las personas y en su emocionalidad. O sea, les hace ver que para ellas mismas hay formas de trabajar, formas de observar distintas a las que están acostumbradas y que pueden, justamente si se dan cuenta, pueden lograr resultados completamente distintos. No solo resultados para el proyecto y la empresa, sino para sí mismo. Entonces, esto es lo que el líder coach hace con su gente. Le genera como una invitación, le genera como un interés de salir de la zona de confort para empezar a cuestionarse cómo pienso, cómo comunico, de modo de lograr nuevas respuestas. O sea, la pregunta del líder coach a su colaborador es ¿qué historia querés contar? ¿La de la víctima, donde todo te pasa y no podés reaccionar, o la del protagonista? El líder, que es coach, reinterpreta la responsabilidad. Entonces, cuando alguien lo hace responsable dentro de su equipo,
¿Qué significa hacerlo responsable? Darle la habilidad para responder. Eso es responsabilidad. Responsabilidad es dar la habilidad para responder. Es superar el concepto tradicional de que el cambio viene de fuera. Voy a un curso, adquiero nuevas herramientas y con eso cambio. No, el cambio realmente nunca viene o nunca alcanza con lo que viene de afuera. Para que haya cambio tengo que empezar yo. Yo tengo que empezar a percibir hacia dónde voy y con lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero en mi vida, en mi profesión, en mi trabajo, en mi proyecto. El único aprendizaje, y eso lo sabemos por experiencia, que realmente se mantiene y es sustentable, es el aprendizaje a partir de la experiencia. Es el aprendizaje que se da en nosotros mismos y que nos cambia. El aprendizaje que desafía y que nos pone en una actitud de aprendiz, de ser protagonista. Muchas veces vemos a los líderes de proyecto correr en un vértigo con su equipo y correr en ese vértigo con su equipo les hace perder perspectiva. Una cosa muy importante para todo aquel que tiene una responsabilidad de liderazgo, de dirección, de jefatura, de gestión, es tomarse un momento, salir de esa pista de baile donde todos corren, subir al balcón y desde el balcón tratar de ver las cosas, o sea, tratar de separarse de ese vértigo cotidiano y tratar de ver las cosas desde arriba. Tratar de ver a mis colaboradores desde otra perspectiva, cambiar la forma de observar de mis colaboradores, porque si corro todo el día y los hago correr todo el día, estamos en un vértigo que no nos escuchamos, no nos entendemos. Entonces es muy importante como jefe, como líder, justamente poder subirse al balcón, dicho en términos metafóricos, y mirar un poco desde arriba y tratar de entender por qué trabaja mi gente de esta manera, qué le está pasando, tener esa apertura, apertura hacia el otro, para justamente tratar de interpretarlo mejor y ayudarlo, como decía Simeone, a que si está dando 5 y puede dar 9, que dé 9. Pero para ser un verdadero líder coach, y con esto ya estamos terminando, todos nosotros nos motivamos por motivaciones extrínsecas. ¿Qué son las motivaciones extrínsecas? Las que no vienen de afuera. El salario, el reconocimiento, la palmada. Todos también nosotros nos motivamos con motivaciones intrínsecas. ¿Qué son las motivaciones intrínsecas? Las nuestras. O sea, cuando hago este trabajo, aprendo, me especializo en esta tecnología que realmente me gusta, o sea, tengo un crecimiento personal y profesional que me motiva. Esas son las motivaciones intrínsecas. Y están las motivaciones trascendentes, que son a partir de lo que hago, no como me beneficio yo, sino como se beneficia otro. Y esta tercer motivación, la trascendente, es clave para un líder que quiere ser coach de su gente. O sea, esto que hago, tal vez yo no logre beneficios, pero sí va a lograr él. Porque el líder que solamente tiene, o el jefe que solo tiene motivaciones extrínsecas, o tal vez intrínsecas, pero no trascendentes, es un líder, un jefe, un gerente que va a trabajar por su propio crecimiento, por su propia carrera, o sea, preocupado en crecer él, no su gente. Incluso puede caer, no siempre puede caer en manipular a su gente. Entonces, para ser un verdadero líder, coach, uno tiene que tener como un radar hacia el otro, esa motivación trascendente que realmente quiero ayudar, quiero que el otro, si da 5, dé 9, porque puede dar 9, y eso es lo que me produce satisfacción, eso es lo que me motiva.
Entonces, conclusiones. ¿Cuál es el gran aporte de las herramientas de coaching a la dirección de proyectos, al equipo de proyecto, al líder de proyecto? Al equipo, básicamente, que los miembros, los colaboradores del equipo empiecen a detectar sus brechas. Así como no estoy conforme, no me gusta cómo trabajo, no me gusta. Entonces empiezo a detectar que puede haber otra forma, otra, otra manera de acometer las cosas. Cuando me doy cuenta de que hay otra forma y alguien me ayuda, es porque ya detecto las brechas. O sea, empezar a observar de otra manera la realidad que me rodea, cambiar nuestra forma de observador y que cada uno dentro del equipo asuma un rol de protagonista, no de víctima, no de que eh, yo hago todo bien, pero el problema está fuera de mí, está en el proveedor, está en el contratista, está en el cliente, etc. Y al líder de proyecto, ¿cómo lo ayudan las herramientas de coaching? Porque al incorporar estas habilidades le permite ser un líder más completo, un líder que está focalizado no solo en los objetivos del proyecto, sino también el que trata eh, de alinear los objetivos de las personas con los objetivos del proyecto. O sea, genera contextos de aprendizaje, genera desafíos, cuestiona, le hace ver a la gente que puede haber otra forma y que él mismo puede encararlo de otra manera. El líder coach empieza por sí mismo, fortalece su liderazgo, su autoconocimiento, y a partir de ahí, cuando él experimentó que hay otra forma de hacer las cosas, puede ayudar a otro a encontrar precisamente estas nuevas formas. Bueno, son 9:03. Vi que había algunos problemas de audio, algunos me manifestaban, esto está grabado, así que bueno, el webinar les vamos a mandar el link y y lo mismo que el material de esta presentación lo van a recibir. Simplemente déjenme mencionar para terminar el próximo curso que vamos a hacer con el licenciado Diego González, es licenciado especialista en coaching. El curso es de habilidades de coaching para líderes de proyecto. Es un taller, más que un curso, es un taller interactivo que le va a permitir a los líderes de proyecto desarrollar esta nueva forma de observar, ¿no? Este taller va a tener una dinámica muy interactiva, muy de role-playing. Está dirigido a todos aquellos que ya tienen responsabilidades dentro de los proyectos o quieren, digamos, adquirir habilidades para que el día de mañana, cuando tengan que asumir esas responsabilidades. El curso empieza el miércoles 8 de junio, va a ser durante 4 miércoles, 3 horas, de 18:30 a 21:30. El curso los docentes del curso es quien les habla, Jorge Gatze, y Diego González, especialista, que tiene un posgrado en coaching. Acá están los mails, jcgatze@gmail.com o diegolgonzalez@gmail.com. Así que cualquier duda, por favor escríbanos, van a recibir este material, el link. Les agradezco la paciencia, espero que haya sido útil, que les haya por lo menos abierto, como dicen algunos, bueno, me abrió la cabeza, me hizo ver que tal vez hay otra realidad. Les agradezco, gracias Ana Laura, gracias por tu comentario. Nor, Lidia, Mancilla, Boris, gracias a todos. Muy útil, bueno, realmente agradezco el comentario.